Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, en fin, lo que sea. Ese es el capítulo número 6 que se llama Arriba, Arriba, Arriba. En este capítulo, Antonio se encuentra en las escasas propiedades ubicadas en Doralda, que es en Antioquia. Estaban hablando sobre las propiedades de Maya Fritz, el cual se encontraba hablando con ella sobre Ricardo Labarde, su padre y su madre Elena Fritz. Durante ese sábado, ella se había dedicado a mostrarles cartas, fotos y telegramas que tenían guardados en una caja de mimbre. Maya le contó a su madre que le habían hecho vivir en una mentira, ya que cuando ella tenía 6 años le habían dicho que su papá había muerto y la habían alejado de esa casa en Doradal y se la habían llevado a vivir a Bogotá, alejado de toda la familia, de abuelos, y que habían vivido encerrados a escondidas en el barrio de Preservancia en un apartamento, en donde recibían muchas pero muchas visitas. Maya recuerda que cuando tenía 11 años, una compañera de colegio le contó acerca de la maravillosa que era la hacienda Nápoles. En aquella época, en pleno furor y resplandor, pero que eran muchos, entre ellos su mamá, eran prohibido visitar porque esa casa era la mayor casa de los traficantes de drogas en ese país. Pero con toda la prohibición que le había hecho su mamá, se habían fugado con la familia, diciendo que iban a un fin de semana a la villa de Levia y con esa mentira habían logrado visitar aquel famoso santuario de grandes animales salvajes, únicos en esa época. Antonio le cuenta también que logró visitar la hacienda Nápoles y en las mismas condiciones, es decir, a escondidas de la familia, de un amigo del colegio, para ir de vacaciones en diciembre de 1982, en el mismo año que Maya lo visitó. Con esta coincidencia, los dos no duraron el tener el mismo pensamiento y en un momento álgido de la conversación decidieron ir a visitar dicho lugar, la hacienda Nápoles. Aunque los dos sabían a través de las noticias que se encontraba abandonada desde la muerte de Escobar en 1993, pero sin pensarlo dos veces se subieron al Nissan antiguo que en su momento había sido el primer regalo que le habían regalado a Ricardo Valverde, a Elena Fritz, con lo que ganó en el primer viaje que llevaba de marihuana, y empezaron el recorrido. En el camino comenzaron a recordar los acontecimientos violentos generados en esa época, ya que mataban demasiadas personas, adolescentes y demasiada gente. Ya que entre ellos solo se llevaban un año de diferencia, habían tenido que vivir toda la violencia o género de Pablo Escobar, del asesinato, todos. El asesinato del ministerio de Rodrigo Lara Bonilla, luego los asesinatos en la plaza pública de Luis Carlos Galán Sarmiento, de Luis Carlos Garland Sarmiento, de Luis Carlos Garland Sarmiento, que fue un candidato a la presidencia de Colombia, y por lo último recordatorio, el fatídico atentado contra el avión de Avianca en el vuelo de Bogotá a Cali, donde ya el miedo se apoderó de todos, por lo que ya la guerra no entraba en algunos funcionarios del gobierno, sino que contra todos los colombianos. Entonces, continuando con lo que previamente dijo mi compañero Cristian, no solo recordaron estos momentos tristes de violencia, sino donde se encontraban en el momento de cada uno de estos atentados que habían sucedido. También recordaron que después del atentado al avión de Avianca empezaron las bombas a uno y otro en centro comercial, y cómo salir a algún sitio público se había vuelto imposible por el miedo que se sentía a salir de casa y no regresar nunca más con vida. Como se debía tener identificado el teléfono público más cercano para una llamada a casa a reportarse en caso de que sucediera algo. O como era normal, que en cualquier casa de Bogotá te prestaran el teléfono para que te comunicaras con tu familia y reportaras dónde estabas y que te encontrabas bien. Fueron épocas de mucho miedo y de mucha incertidumbre. En un rato ya se encontraban en la entrada de la hacienda Nápoles, donde habían algunos soldados custodiándola, completamente abandonada. Con el pasto muy largo empezaron a recorrerla en compañía de un soldado. Luego le pidieron que querían entrar a la casa del capo, pero les dijo que eso sí estaba prohibido. Pero les dejó ver a través de las ventanas. Desde allí lograron ver todo destruido, acabado con el paso de los últimos 6 años. La piscina sin agua y llena de hojas, los carros costosos deteriorados,
algunos pocos animales, pero los más llamativos que ellos recordaban cuando lo visitaron ya no estaban allí. Al ir saliendo se toparon con un hipopótamo. Maya, a pesar de que estaba cayendo a pesar de que estaba cayendo un fuerte aguacero, se bajó del Nissan para verlo más cerca, hasta que se alejó. Durante el camino de regreso, Maya le pidió a Antonio que no quería hablar más, que estaba cansada, y durante todo el recorrido no pronunciaron ni una sola palabra más. Cuando llegaron a la casa de Maya, estaban cansados por el viaje. Venían empapados del aguacero que cayó a la salida de la hacienda Nápoles. Y ya que era de noche, entonces Maya le pidió a Antonio que no la dejara sola, que ya estaba cansada de dormir sola por tanto tiempo y él se quedó con ella y durmieron juntos. Al día siguiente, antes de que amaneciera, él se levantó y escuchó voces y salió a la sala y encontró a Maya escuchando el cassette con la información de la caja negra del avión de Avianca que había explotado en el aire, en donde Elena Fritz, su madre, había muerto y estaba llorando. Y le contó a Antonio cómo su padre había logrado conseguir esa grabación, si era casi imposible detenerla. Maya le contó que su padre, después de salir de la cárcel, se dedicó a buscar empleo y después de ir a todas las aerolíneas y escuelas de aviación, entre todas esas empresas que querían pilotos, logró ubicarse como piloto para el Instituto Geográfico Austin Codazzi, donde hacía parte de del equipo de aerofotografía. Él piloteaba el pequeño avión mientras los geógrafos tomaban fotografías que después de un proceso se convertían en los atlas con los miles de niños estudiaban en nuestro país. Este empleo lo hacía muy feliz, según lo que él le contó a Maya, un compañero de trabajo del Agustín Codazzi, el fotógrafo Francisco Iragorri, porque de pequeño Ricardo era un experto dibujando mapas. Siempre le gustó muchísimo todo el tema de los mapas de Colombia. Se sabía nuestro mapa de memoria. Igorri fue buscado por Maya para que él le contara cómo había sido la última noche de su padre, ya que había sido con él, con quien la había pasado. Este le contó que ese día lo había ido a buscar al Codazzi y le había dicho que necesitaba un favor, que le prestara dinero, y era una suma alta que no se podía sacar por un cajero en un día, pero que él se la iba a pagar hasta con intereses, porque había realizado un trabajo que le iban a pagar muy bien. Asimismo, le contó para qué lo iba a utilizar. Ese día se quedó y lo acompañó todo el tiempo en su trabajo. Casi a medianoche salieron para el cajero automático a sacar el dinero. Sacaron el máximo del día antes de las 12 de la noche y luego él hacía el máximo valor retirar por el día después de las 12. Ya era otro día y así con ese dinero compró la cinta con toda la información de la caja negra del avión de Avianca, que logró conseguir a través de un contrato. Después de esta historia, Antonio se despide de Maya y le dice que ya debe irse porque le espera un largo camino hacia Bogotá. Cuando llega a su apartamento, nota que está solo y todo organizado, y se encuentra varios mensajes en su contestadora. Uno es de la universidad solicitando que se comunique urgentemente e informe por qué no asistió a su clase de la mañana. La segunda llamada es de Aura, su esposa, informando que tanto ella como la niña están bien, pero que la perdone, pero que ya se cansó de tratar de que las cosas funcionen y que no es justo con la niña, y además espera que también él esté bien. Antonio se recuesta en la camita de su hija, ya que está indispuesto con el cambio de temperatura al viajar de Doradal a Bogotá,
y se queda ahí haciéndose un montón de preguntas sobre la partida de su esposa y de su hija. Y así termina el último capítulo